Josué 24:14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Josué le está diciendo a Israel que no podrán servir a Dios a menos que quiten los ídolos primero. Y esto es muy importante, porque no serviremos a Dios a menos que quitemos los ídolos de nuestros corazones. Amén. Hay variedad de ídolos, no sé, y espero que usted no tenga ninguno. Pero Josué muy claro le dice: no podrán servir a Dios a menos que quiten los ídolos que hay entre vosotros. Lo mismo puede pasar para nuestra casa y nuestra familia. No podremos amar y servir a Dios en familia a menos que quitemos los ídolos de nuestros corazones. Verso 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué deja algo asentado y no lo menciona al inicio de su carrera como líder de Israel. Lo anuncia ya casi en sus últimos días. Pero él estaba asegurándole a Israel, asegurándole a Dios y asegurándose él que su casa, aunque él se fuera, su casa le serviría a Dios. Israel está diciendo: bueno, todos servimos a alguien. Todos tienen un Dios a quien sirven. Es lo que Josué prácticamente nos dice. Pueden adorar a los dioses que estaban al otro lado del río. Pueden adorar a los dioses de los amorreos, como pueden adorar a nuestro Dios. Pero usted siempre va a servir. Dile que a lo tuyo: tú siempre vas a servir. Pero tú decides a qué Dios vas a servir. Amén. Yo serviré a este Dios que murió en la cruz del Calvario, porque fue el único Dios que dio su vida por mí. Nadie más lo ha hecho. Por eso Él es digno de alabar. Él es digno de ser adorado, digno de ser seguido y digno de ser creído. Amén. Entonces Josué le plantea algo muy claro a Israel: mira, Israel, yo sé que soy su líder. Yo sé que tengo que repartirles la tierra por heredad, llevarlos a la tierra que Dios le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob. Dios le habló a Moisés. Yo soy responsable de ello. Yo los llevaré a la tierra, les repartiré a la tierra, pero lo que hagan ustedes con su adoración y servicio dependerá de ustedes. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Ustedes deciden si adoran al otro lado del río esos dioses que eran los de Egipto, o adoran a los dioses en la tierra que habitan ahora, los amorreos. Pero yo voy a servir a mi Dios. Yo no voy a servir a los dioses de Egipto. Yo no voy a servir a los dioses del amorreo. Yo voy a servir a mi Dios. Y no solamente yo, sino que mi casa entera, mi esposa, mis hijos, mis nietos, todo lo que tenga que ver con mi casa, le vamos a servir a Dios. Josué no era un hombre desocupado, como mucha gente espera estar desocupado para hacer algo para Dios. No, Josué no era nada desocupado. Si algo tenía Josué, es que él fue desarrollado por un gran mentor, Moisés. Moisés le enseñó a pelear, Moisés le enseñó a ganar guerras. Era uno de los generales principales de Moisés. Así que por ende el carácter de Josué no era endeble. No se imagine a un Josué con los mocos que le suben y le bajan. No se imaginen a un Josué sin falta de identidad, acomplejado, que se quiere parecer a todo el mundo. No imagine a un Josué con peinados locos. Imagínese un Josué con un carácter bien formado, con un carácter bien determinado. Él era general. Usted no va a esperar algo menos del carácter en la cual fue formado Josué.
Y ese carácter le ayudó a tener esta determinación: mi casa y yo le vamos a servir a Dios. Josué presenta un carácter estable, no un carácter, como dicen los muchachos, ¿cuál es la palabra que dicen? Bipolar. Que un día se quiere, otro día no quiere. Un día se va a amar a Dios, otro día no. Yo te prometo, Dios, que te voy a servir, y solo la promesa le duró una semana. Te prometo que ahora sí te voy a buscar, y solamente le duró un par de días. No, Josué no era de ese carácter. Josué era alguien que se esforzaba por cumplir lo que decía. Y si mi casa y yo vamos a servir a Dios, él se iba a asegurar de que su casa le sirva a Dios. Él no quedó en una confesión, y lo vamos a leer a lo largo del mensaje. Él no quedó en una confesión: y oro para que esto de servir a mi casa y Dios y yo serviremos a Jehová, no quede en una mera confesión. Él lo confesó y lo dijo porque lo estaba haciendo. No lo confesó porque no lo estaba haciendo. Confesarlo y decirlo no hará que mi casa realmente le sirva a Dios, a menos que yo tome la iniciativa de traer a Dios a mi casa. Tú tienes que ser el instrumento de Dios para tu casa. Y si de toda tu casa tú eres el único que está aquí sentado, es porque Dios quiere usarte como instrumento para ganar a toda tu casa. Debe de verse usted de esa manera. Si de toda tu casa Dios te escogió a ti, te atrajo a ti, te cautivó a ti, tú lo estás conociendo, tú lo estás experimentando, es porque Dios quiere ir por tu familia, pero te escogió a ti como su instrumento inicial. Amén. José fue escogido por Dios, pero Dios, los planes de Dios eran más grandes. Cuidar una nación, cuidar una familia, cuidar un pueblo. Pero tuvo que trabajar con José, tuvo que escogerlo a José, para al final de los días de José toda su casa pudiera amar, adorar, servir a Dios y gozar de los beneficios que Dios tenía para su pueblo. Así que Josué no era simplemente alguien que lo confesaba, y a pesar de su alta responsabilidad de entregar a cada tribu una tierra, Josué me muestra que era un hombre que no descuidó a su familia. No descuidemos a nuestra familia, no la descuidemos. Amén. Justamente ayer conversaba con mi esposa y decía: si tenemos muy claro nuestras prioridades, las cosas no se van a desacomodar. El problema es que cuando perdemos de vista nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades, pastor? Dios y tu familia. Si esas tú las tienes en su lugar donde corresponde, las demás cosas no atentarán contra ellas. Pero si tus prioridades son otras, créeme que Dios y tu familia se verán atentados por cosas que no deberían. Por eso hoy no podemos servir a Dios, no podemos amar a Dios, porque hay otras prioridades. Pero si Dios es tu prioridad y tu familia es tu prioridad, no importa las cosas que quieras hacer, todas las cosas encajarán en su lugar. Amén. Mucha gente pierde familia por pasarse la vida trabajando, y no estoy diciendo que no trabaje, por darle más tiempo al trabajo, por darle su fuerza al trabajo, sus pulmones al trabajo, darle todo al trabajo. Los hijos crecen y se olvidan de sus padres. ¿Por qué? ¿Cómo le puedes pedir a unos hijos que tengan presente a sus padres si los padres vivieron ausentes mientras vivían ellos en casa? Y hoy tenemos padres que se quejan de sus hijos. ¿Cómo dice? Uno cría cuervos. La reacción de nuestros hijos cuando crecen es el resultado de nuestra formación y crianza cuando ellos son pequeños. Si tenemos y si somos padres ausentes de nuestros hijos, debemos pedir a Dios que tenga misericordia de nosotros, para que cuando nosotros en algún momento lleguemos a enfermarnos, se nos agoten las fuerzas, ya no tengamos la misma habilidad de antes, nuestros hijos no sean ausentes de nosotros. Lo que usted siembra, cosecha. Lo que usted siembra, cosecha. Hoy muchos ancianos en un asilo
Usted le pregunta a ellos, le van a decir, yo le di lo mejor a mis hijos. Nada le faltó a mis hijos. Nada. Los metí en buenos colegios y ahora miren dónde me metieron. No, el problema no son los hijos. La pregunta es, ¿dónde estabas cuando ellos necesitaron del Padre que los eduque, que los forme, que los instruya, que esté con ellos? Usted no es buen padre porque le provee lo mejor para sus hijos y hace que a sus hijos no les falte nada. No. Usted es padre porque es padre y está presente con sus hijos. Amén. Nunca nos olvidemos que lo que hoy hacemos para nuestros hijos un día se retomará en cosecha. Resultará en cosecha. Sembrémonos bien entonces. Sembrémonos bien. Amén. Cuando empecé la vida de padre, le decía a mi esposa, mi amor, yo voy a estar en los lugares donde mi papá no estuvo conmigo. Yo voy a estar en los eventos para mis hijos, en los lugares donde mi papá no estuvo conmigo. ¿Por qué? Porque tengo que cerrar esos huecos, esos vacíos. Voy a creerle a Dios que me dé la oportunidad que en cada lugar donde mi padre estuvo ausente, yo pueda estar presente con mis hijos. ¿Y sabe qué? En ningún lugar estuvo. En ninguno. Ni en mi boda. Nada. Con invitación y todo. Pero ¿sabe qué me queda a mí? No repetir la historia. Porque sería pecado hacer lo mismo cuando conozco la palabra. No voy a juzgar a mi padre, pero no seré como él, por la gracia de Dios. Estaré donde él no estuvo, presente. Josué no descuidó a la familia, sino que se comprometió a que toda su familia amara y sirviera a Dios. Parece ser que Josué sabía que el quien instituyó y formó la familia fue Dios. Entonces Josué decía, bueno, lo menos que podemos hacer es amarle y a servirle. Josué empezó a construir una familia para Dios porque sabía que tenía que dejar un legado que le sirviera a Dios. Tú debes de saber esto, que tú te irás y tus hijos quedarán. Y tú no sabrás el reguero que ellos tendrán que enfrentar de mundo. Tú capaz te vas y gozarás la vida eterna, disfrutarás al Señor, pero ¿qué de los que dejaste en la tierra? ¿Qué es lo que dejaste en la tierra? Amén. He podido estar en velorios y cada vez que veo a una persona en esas cajas, me doy cuenta qué tan frágil es la vida y qué tan corto es el tiempo que tenemos. Y decía dentro de mí, es ahí donde se evidencia, en ese día se evidencia realmente nuestra fe. Le decía a un hijo en estos días, hijo, gocémonos, porque si él creyó en Jesús, él está mejor que nosotros. Entonces le decían, ¿te das cuenta que la fe no es en vano? No creemos en vano. Para nosotros, ver a alguien que creyó en Jesús en un cofre debe ser, está durmiendo. Nos va a doler y nos vamos a entristecer y vamos a llorar porque no lo volveremos a ver. Pero debemos saber que debe haber gozo de saber que se salvó y que pronto también yo iré para allá. Es frágil, es muy frágil la vida, créanme. Y le decía a estas personas que estaban en el velorio, Salomón nos dijo que hay tiempo para todo, para nacer y para morir. Ya está señalado que eso es el tiempo, para nacer y para morir. Y le decía, pero ¿usted qué va a hacer con el tiempo? Esa es la pregunta. ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a desperdiciar? ¿Lo va a perder? Y cuando le toque cerrar los ojos se va a lamentar porque no le tocó el lugar donde usted esperaba llegar. No, yo no creo en vano. Le decía a la gente que llegó, yo sé a dónde voy, pero no sé ustedes dónde van. Si yo cierro hoy mis ojos, sé a dónde voy.
La vida empieza cuando usted cierra los ojos y empieza la eternidad. Josué empezó a construir una familia porque sabía que tenía que dejar un legado, no un legado de empresarios, no un legado de grandes líderes, no un legado de profesionales, un legado que sirviera a Dios. ¿Por qué? Porque Josué sabía que Dios siempre ha trabajado con hombres y mujeres para hacer su obra sobre la tierra. La pregunta que hago: ¿qué clase de hombres entonces estamos entregando a Dios? ¿Qué clase de mujeres estamos entregando a Dios? Capaz ya tengo aquí personas muy mayores. ¿Qué hijos le va a entregar a Dios? Usted se va a ir. Pastor, ya me está mandando. No, le estoy diciendo que se va a ir. Pero ¿qué hijos deja el Señor? ¿Le facilitamos para la obra de Dios? Puede ser como Abraham, que le dejó a un Isaac y que Isaac le dejó a un Jacob. O vamos a hacer como Elí, que no tuvo hijos que darle a Dios, porque los que le dio eran un reguero. O vamos a hacer esas Anas que le entregan Samueles. Usted decide qué clase de padre va a ser. Mi tema de hoy es: levantemos una generación para Dios. Levantemos juntos, iglesia, una generación para Dios. Las generaciones pasan, una sale, otra entra, una es quitada, otra es establecida. Yo a lo mucho veré en esta iglesia 3 o 4 generaciones. Yo presenciaré como pastor el corazón de una generación que son ustedes, mi primera iglesia. Pero ustedes un día se van a envejecer, los jóvenes, y me tocará seguir pastoreando a los hijos suyos. Y los hijos suyos son la otra generación. ¿Qué corazón tendrán? ¿Qué corazón tendré que pastorear? Esos hijos crecen, tendrán sus nietos y seguiré pastoreándolos. Pero ¿qué corazón voy a tener que pastorear con sus nietos? Hágame más fácil el trabajo. Amén. Yo deseo que mis hijos tengan un mejor corazón que el que tuve yo. Si lo logro, daré gracias a Dios que me ayudó. Pero nuestras generaciones deben de mejorar, deben de correr y avanzar, no retroceder, que es el problema que tuvo Israel. En vez de avanzar con el Señor, retrocedían, y por eso Dios se vio forzado en levantar profetas que anunciaran al pueblo: vuélvanse a Dios, regresen a Dios. Mira ahora lo que pasa en Jueces capítulo 2, por favor. 2:6. Miren, ya pasaron años y ya Josué se fue, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Josué cumplió con Dios, le entregó a cada tribu su heredad. Y el pueblo había servido a Jehová. Escuche bien lo que puede hacer un hombre, lo que puede hacer un buen padre de familia. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Qué buen líder, qué buen hombre. ¿Saben por qué pudo hacerlo? Porque pudo hacerlo con su casa. Y si él pudo hacerlo con su casa, pudo hacerlo con un pueblo. Si a su casa no le permitió ídolos, al pueblo no le permitió ídolos. ¿Qué es lo que hoy tenemos como presidentes? ¿Por qué permiten tantas cosas sobre nuestras naciones? Porque en las casas no le enseñaron a amar y servir a Dios. Y dice que todo este pueblo, mientras Josué vivió, le sirvió a Dios. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Lo digan conmigo: pero murió Josué. Murió Josué, hijo de Nun.
Mira cómo lo gradúa: siervo de Jehová. No le dijo: murió Josué, el líder de Israel, el profeta de Israel, el general de Israel. No, lo gradúa: murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová. Que un día pongan eso en mi lápida: he aquí un siervo de Dios, siendo de 110 años. 110 años. Diga conmigo: 110 años. Perdonen la palabra que voy a decir, pero y a los 25 andamos medio desgastados, desanimados, que todavía hay que, vamos al Señor, busca al Señor, sírvele. Y este hombre duró 110 años sirviendo a Dios. Yo voy a creer que usted llegará a 110 años sirviéndole a Dios, y no cotorreando como los viejos de ahora, sentados en una silla esperando que alguien haga algo por ellos. No, él 110 años le sirvió a Dios y le sirvió a un pueblo. No me dice que estaba enfermo, no me dice la Biblia que no podía caminar, no me dice la Biblia que estaba ciego, no me dice la Biblia que estaba sordo. Me dice mi Biblia que 110 años el hombre le sirvió a Dios. Yo quiero llegar a esa vejez. Y no me digan viejo, y que no me digan viejo porque no veo, y que no me digan viejo porque no oigo, y que no me digan viejo porque no puedo caminar. Yo seré un viejo lleno de días, bendecido y verdecido. Y viejo me escucharán predicar, capaz ya con un bastón, pero será la vara de Moisés con la cual voy a predicar. Pero murió Josué, hijo de Nun, al hombre que se le había revelado que su casa debía de servir a Dios, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Ya conmigo, y aquí viene lo triste, verso 10. Y toda aquella generación, ¿cuál? La generación de Josué, los hijos, los nietos, toda aquella, cuando habla de generación habla hasta de 4, o sea, toda aquella generación de Josué también murieron y fueron reunidos con sus padres. Toda esa generación le sirvió a Dios, toda esa generación amó a Dios. Toda la generación de Josué murieron, se fueron de la tierra y fueron reunidos. Pero mira lo que pasa: y se levantó después de ellos. ¿De cuál ellos? De la generación que amó a Dios, de la generación que sirvió a Dios. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó aquí? Si Josué dijo: mi casa le va a servir a Dios, y la Biblia registra que su casa efectivamente le sirvió a Dios. Toda la generación de Josué le sirvió a Dios. Sus hijos, sus nietos, los hijos de sus nietos amaban y servían a Dios. Pero ya toda esa generación fue reunida, fue sepultada, enterrada en su heredad. Pero se levantó otra que no conocía a Dios. ¿Quién es Dios? Y como no conocían a Dios, no sabían que había que amarle, no sabían que había que servirle, no sabían que había que honrarle y adorarle. Dile que hasta lo tuyo tú lo sabes. Sabemos que hay que buscarlo, lo conocemos, sabemos quién es Dios. ¿Qué parte de la generación de tus padres eres? ¿Eres la parte de la generación que conoce a Dios y le sigue amando y sirviendo? ¿O eres parte de la generación que, quién es Dios? Amén. Y mira lo que pasa, verso 11. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo. Ya saben quién hizo lo malo: la generación que no conocía a Dios. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová.
y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Hasta ese momento Israel no tenía reyes. Hasta este momento Israel no tenía reyes. Dios era su rey. Y Dios levantaba hombres como Moisés y como Josué para dirigir a un pueblo. Pero no había reyes. Pero a causa de que una generación se levantó que no conocía a Dios, Dios les permitió tener reyes. Pero Dios les dijo: ok, ustedes quieren reyes, pero los reyes van a hacer esto. Se van a apoderar de ustedes, los van a oprimir, van a traer maldición a la tierra. ¿Eso quieren? Israel dijo que sí. Rechazaron el gobierno de Dios para recibir el gobierno de un hombre, que el primer rey fue Saúl, y fue un desastre. Antes del rey de Saúl se levantaron muchos jueces, y si usted lee la Biblia en Jueces, muchos jueces libertaron a Israel de los enemigos. Pero cada vez que un juez moría en Israel, el pueblo otra vez se volvía a darle la espalda a Dios, y Dios levantaba a otro juez y el pueblo se volvía a Dios. Ese juez moría y otra vez el pueblo se iba de Dios. Así pasó. Lea los jueces y usted se va a dar cuenta cómo el pueblo de Dios era tan inestable. Los jueces tuvieron un trabajo muy duro. Ya no era de llevarnos a conquistas, a tierra. El trabajo de los jueces era devolver a un pueblo a Dios otra vez. Y desde entonces Dios empezó a levantar profetas y profetas y profetas y hombres de Dios para decirle un solo mensaje: vuélvanse a Dios, porque la venida del Señor está cerca. Esta parte de esta generación fue una generación que se levanta, que no conocía a Dios. Esto nos hace a nosotros responsables. Nuestros hijos conocen a Dios. ¿Cuál será tu generación? ¿La que no conoce a Dios? ¿Cómo serán tus hijos? ¿Los que no aman a Dios, los que no sirven a Dios, los que no adoran a Dios, los que no conocen a Dios? Pues si tenemos esa generación, escuche bien esto, lo que voy a decir. Si tenemos esa generación que no conoce a Dios, prepárese para ver un país desastroso. Si hoy vemos tanta maldad en el mundo, le estoy mostrando lo que pasó. Porque se levantó una generación que no conocía a Dios. Lo que está trayendo Bukele es el resultado de que el hombre por lo menos conoce a Dios. Y eso no entienden las otras naciones. Lo tildan de dictador. Pero Maduro no conoce a Dios. Él dice que fue el espíritu de Satanás que llevó a Jesús al desierto. Imagínense. No sé si es Maduro o Maburro, pero... Y saben, los seguidores le creen que el hombre es hermanito. Toda hipocresía va a caer. Todo lo falso va a caer. Y a Maduro es cuestión de tiempo que esté ahí. Pero tendrá que salir. Entonces todo el caos que vemos en el mundo, vamos más allá. Todos esos jovencitos que andan matando por ahí, que andan robando, que andan extorsionando, estoy más que seguro que la mayor parte de ellos, sus padres fueron cristianos. Encuéntrate un drogadicto y te va a decir: mi papá iba a la iglesia. Encuéntrate un borracho y te va a decir: ellos se creían en Dios. No nos vayamos muy lejos. Va a preguntarle a don Omar quiénes eran sus padres y quién era él. Todo el caos, la inmoralidad y la corrupción es el resultado de la transición de una generación a otra. Esa transición de una generación a otra es muy crucial para el futuro de nuestras naciones. Esa transición de una generación dejando esta tierra y una apareciendo en esta tierra. En esa línea de tiempo de transición, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Estamos más preocupados en otras cosas que en lo que realmente deberíamos de ocuparnos. ¿Por qué se levantó una generación que no conocía a Dios? Porque la última dejó de comunicar quién era Dios. Dejó de anunciarles las maravillas de Dios.
Por eso la maldad que vemos en el mundo es la ausencia de predicadores en las calles. Yo no sabía que Dios me iba a dar este mensaje hasta cuando primero me dijo que vamos a evangelizar el sector. Pero la ausencia de predicadores da a luz la presencia de Satanás en nuestras calles. Ellos dejaron de comunicar a Dios a la próxima generación. Y como dejaron de comunicar a Dios su poder, sus maravillas, se levantó una generación corrupta, mala, perversa, inmoral. No es que lo estoy fastidiando que hagan los cultos familiares, es evitando estas desgracias. Son niños, pero un día buscarán un trabajo, un día tendrán una posición, un día tendrán una universidad. Y la pregunta que hago, ¿los preparamos para eso? ¿O somos de los padres irresponsables, sin entendimiento y ciegos, que solamente le buscamos una buena universidad, que estudien en la buena del colegio, que pongan un buen negocio y un buen trabajo, y nunca los preparamos para eso? Ah, pastor, yo los preparé académicamente. ¿Los preparaste moralmente? Eso es la base del éxito de una nación, la moral de Dios en los corazones. Estoy más que seguro que muchos homosexuales, transexuales, sus padres fueron cristianos, pero a causa de la falta de comunicación de Dios a la próxima generación es lo que hoy vemos. Entrevístales y pregúntale, ¿tus padres fueron cristianos? Sí, te van a decir que sí. Te van a decir que sí. Pero padres no supieron comunicar. Y cuando hablo de comunicar, no me refiero únicamente a leerle la Biblia en casa, a comunicarle a través de mi ejemplo. Yo comunico más a mis hijos, que ellos me vean amar a Dios, que ellos me vean orando, que ellos me vean sirviendo y que ellos me vean aquí en la iglesia. Es el mensaje más fuerte y más poderoso que le puedo dar a mis hijos, que sentarme y leerles la Biblia. Porque si yo les leo, no dejé de congregar como algunos tienen por costumbre, me van a decir, papá, usted está acostumbrado a faltar. No te aproveches porque son pequeños. Van a crecer, van a evaluar, van a observar y van a imitar. Todos, escuchen bien, los creyentes, y hablo en términos general, que hoy han venido a la iglesia y vienen de otras iglesias, capaz en las otras iglesias solo se acostumbraron a llegar los domingos. Por eso se resisten cuando saben que en esta iglesia hay culto martes, viernes y domingo. ¿Por qué? Porque le comunicaron un mensaje equivocado. No fueron a la palabra. Le dijeron, busca a Dios como puedas y cuando quieras. ¿Tú crees que eso dice la Biblia? ¿Tú crees que eso dijo Jesús? Mi Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso busca mi Padre. Si alguien quiere ser mi discípulo, debe cargar su cruz todos los días, negarse a sí mismo y seguirme entonces. Eso yo encuentro en la Biblia. Yo no encuentro otro mensaje. Pero hoy el mundo, y perdón lo que digo, y muchas iglesias y muchos pastores son el resultado de que una generación atrás no le comunicó el evangelio correcto. No le leyó la palabra, no le leyó lo que Dios dijo. Y tenemos pastores que predican de domingo a domingo, iglesias en este país que solamente abren los domingos como que fueran misas evangélicas. Y eso no está escrito. Eso no muestra mi Biblia. Yo veo los hechos y dicen que los apóstoles subían constantemente a la hora de la oración. Yo veo el Hechos 2 y Hechos 3 y ellos dicen que todos los días perseveraban en el templo.
Entonces, ¿Dios se equivocó? ¿O quiénes se equivocaron? Nos comunicaron mal entonces. Si usted cree que Dios de domingo, le comunicaron mal. Pastor, está muy lejos. Siempre estará lejos del lugar donde no se quiere ir. Eso te comunicó. Y si tú eres hijo de un padre que es cristiano, eso te mostró. Eso te comunicó tu mamá. Eso te comunicó tu papá. Eso te enseñó. No, pastor, mi mamá iba todos los días a la iglesia. Entonces pecas contra Dios y contra tus padres. Estás tirando al tacho de la basura el evangelio que Dios te mostró en rebeldía a eso. Yo no veo a mi madre. Mi mamá no me mostró otro evangelio. Claro que tuvo errores, como cualquiera lo tendríamos. Pero creo que no se equivocó en acercarme a Dios. Creo que no se equivocó en disciplinarme, en cada día leer la palabra, aprenderme un capítulo. Capaz lo hice quejándome y renegándome, pero veo el resultado hoy. Capaz en ese día mi alma lo rechazaba, no quería, pero lo registró mi espíritu. Y hoy, imagínate, ese tiempo yo lo renegaba, pero hoy veo que es necesario hacerlo con mi casa. Reúno a mi casa y empiezo a hacer lo que mi mamá hacía. Y me doy cuenta que lo que hizo no estuvo mal. Yo estaba mal. Yo estaba mal. Me ha preservado. Desde muy joven predico su palabra y no es para alabarme, pero algo tuvo que hacer ella para que desde muy joven proclame su palabra, para que a muy joven pueda pastorear una iglesia. Hoy voy donde sea y siempre me dicen jovencito. Ayer me tocó dar la palabra y estaban las personas de Jardín Esperanza y me dice: aquí el jovencito Diago va a dar. Gracias, Señor. Va a dar la palabra el joven Diago. Es muy raro y no debería ser raro ver jóvenes predicando la palabra. No debería ser raro ver pastores jóvenes al frente de una iglesia. Lo raro sería ver viejos empezando a predicar. Josué no era viejo cuando empezó. Los discípulos no eran viejos. Esteban no era viejo. No. Josué cumplió con su generación, pero su generación no cumplió con lo que le enseñó sus padres. Si usted viene de padres cristianos, sus padres le pasaron una antorcha a usted. Vuelvo a repetir, sus padres, si usted viene de padres cristianos, sus padres le pasaron una antorcha a usted. Ahora yo le pregunto, ¿qué hace con esa antorcha? ¿Se le está apagando? ¿Lo está avivando? ¿La está sosteniendo o la ha soltado? Mi mamá me pasó una antorcha. Ahora yo soy responsable de la antorcha que me pasó. Y si mañana, y lo digo de una forma para poner ejemplo, yo me fuera a un infierno, no es culpa de ella. Es porque yo no fui responsable con lo que se me entregó. Yo debo ser responsable ahora. La antorcha que mi mamá me entregó, pasársela a mis hijos. Y mis hijos pasársela a sus hijos. Si mis hijos mañana no aman a Dios, después de yo haberle pasado la antorcha, ya no es culpa mía. Yo se la pasé. Y diré a Dios: Señor, yo se la pasé, yo se la entregué, yo le mostré el camino, yo se lo enseñé, pero fueron rebeldes, no es culpa mía. Todo el caos, veamos. Nuestros hijos, ¿qué están haciendo sin Dios? ¿Qué hacen? Te aseguro que lo que primero harán es correr para el mundo y deleitarse en ella. Es lo primero que se hará. Porque Satanás no espera, él actúa. Y si ve un corazón vacío, él llama a 7 más para ocuparlo. Tú no sabes, y te lo digo con el corazón abierto, tú no te imaginas qué haría Satanás si tú decidieras poner un pie en el mundo. Te desconocerías.
Yo te tomaría una foto, cómo amabas a Dios, y otra foto te tomaría, cómo le sirves al mundo. Y tú mismo te darás cuenta qué tan diferente eras. Eso pasa cuando creemos que podemos vivir sin Dios. Amén. En Dios el feo se vuelve bello, y sin Dios el bello se vuelve feo. Amén. Yo sé lo que haría Satanás si yo decidiera irme para el mundo. Créame, hay una vida de maldición que me esperaría, una vida de pecado que me esperaría, una vida inmoral que me esperaría, porque de esa vida Dios me rescató. Y doy gracias a Dios, porque Dios, mi madre aceptó el llamado de Dios cuando Dios tocó el corazón, cuando era una católica. Sufrió una separación, sufrió un divorcio. Crecimos sin un padre presente, solo con mi mamá. Mi mamá hizo lo que pudo. Nos colocó en buenos colegios, sola, sin un título de bachiller, sin una carrera universitaria. Todos tres nos graduamos en uno de los mejores colegios de la ciudad. Vivimos en buenas ciudadelas y urbanizaciones, sola, vendiendo comida, vendiendo zapatillas, pero creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios. Sola, sin profesión, sin un buen trabajo, haciendo comida, pero de la mano de Dios nos dio lo mejor. Y hoy veo padres sacándose el aire, dándolo todo a sus trabajos, pero sus hijos no aman y sirven a Dios. Eso evangelio me lo dio mi mamá, y yo sé que a ella no le faltará bienes ni recursos. Me dio gusto el comentario que alguien hizo de mi mamá. Esta persona decía: yo trabajando tanto no me puedo dar los lujos que la hermana Lady se da. Y yo sé por qué. ¿Saben por qué? Porque ella le ha creído a Dios, y yo sé que no le faltará nada a ella. Amén. ¿De dónde sacan dinero? No lo sé. Yo no puedo explicarte eso, pero sí puedo decirte que no le faltará nada, porque Dios es fiel y dice que a los que le temen no les hará falta de ningún bien. Escuche bien esto. Ella dio un terreno hace años para el Señor, y hoy no se ha quedado sin un departamento como herencia. Aparentemente ya todo fue repartido, pero ella dio todo un terreno para el Señor, que era de su herencia. Pero hoy a su vejez le entregaron uno en una mejor ubicación, en una buena ciudadela. ¿Cómo no creerle a Dios? Amén. Ese evangelio y esa antorcha me la entregaron a mí. Ahora yo soy responsable de esa antorcha y de enseñarle a mis hijos también lo mismo. Podemos ver el gran error de no comunicar a la próxima generación del Dios vivo. No cometamos ese error. Mientras esta iglesia siga encerrada en estas cuatro paredes, la Juan Montalvo estará llena de Satanás y sus demonios. No me interesa si otras iglesias no salen a predicar o no salen a evangelizar. Yo soy responsable de esta, y esta iglesia va a predicar el evangelio. Y si usted no se une, pues saldré yo y mi esposa, porque yo y mi casa decidí servir a Dios. Amén. No tengo problema. Lo hice una vez cuando empecé, era yo solo. En ese entonces mi casa era mi mamá y mi hermano que me acompañaban, yo solo. Y no tengo problema de hacerlo. La consecuencia de no comunicar a la siguiente generación es tener naciones enteras que le den la espalda a Dios.
hombres y mujeres perversos ocupando altas posiciones en una nación, porque no comunicaron a Dios. No le comunicaron de este glorioso evangelio a la próxima generación. No le dijeron que si no tienen a Jesús se pueden ir al infierno. No le dijeron que tienen que ser salvos de la ira y del juicio. Toda la idolatría en que cayó Israel, los pecados que cometieron, fueron a causa que hubo una generación que dejó de comunicar al Dios vivo y real. Si hoy vemos un mundo completamente corrupto y lleno de maldad, es porque hubo una generación que guardó silencio. Usted no puede ser la generación que usted dice, bueno, cuando ellos sientan vendrán. No. Vamos a darnos cuenta en la Biblia que la generación que vemos en la Escritura no era como la generación de hoy. La generación de la Escritura es: mi casa va a servir a Dios. Pero la generación de hoy es: cuando usted sienta, pues va para la iglesia. Cuando usted sienta ir, no. José dijo: mi casa va a servir a Dios. Y no voy a esperar que lo sientan. Mi casa va a servir a Dios. ¿Cuál generación somos? Padres, no guarden silencio. Ustedes guardan silencio y Satanás le habla. Una generación mala que vemos es porque una generación guardó silencio. Redimido, dice en una música. ¿Y por qué lo citó él? Porque todos los días mis hijos me ponen: papá, póngame Redimido. Ya me la sé la música. Pero él dice en una música: ustedes apoyan la maldad sencillamente guardando silencio. Tiene toda razón. La maldad avanza por el silencio de los buenos. La corrupción avanza por el silencio de los íntegros. La rebelión avanza por el silencio de los obedientes. El desánimo, la falta de amor y pasión por Dios es el resultado del silencio de los que aman, sirven y adoran a Dios. Ahora sí, vamos al mensaje. Primera de Crónicas 29. Me encanta. Esta madrugada fue muy gloriosa. Una madrugada muy mojada. Mis ojos estaban hinchados de llorar tanto. Primera de Crónicas 29:1. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, como los nuestros, y ya lo ha elegido para algo grande. Imagínense qué lindo, que aunque tus hijos son pequeños, ten la seguridad de que Dios los ha escogido para algo grande. Él no espera que tus hijos sean grandes. Esos chiquitos que usted tiene están destinados para hacer algo grande. Pero lo grande que será dependerá de ti, Padre. Y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Dios. Siempre la obra de Dios es grande. Esta iglesia será grande. Tendremos nuestro terreno y seremos grandes. ¿Por qué? Porque será para Dios y Dios es grande. Mira lo que dice ahora el verso 2. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Verso 3. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto. ¿Usted lo tiene? Por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro, en mi cuenta bancaria, en mi chanchito, en mi alcancía, yo guardo en mi tesoro particular. O sea, había una cuenta solo para la casa de Dios. Yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado
para la casa de mi Dios. ¿Qué amor? ¿Quién tiene una cuenta bancaria solo para la iglesia? ¿Quién tiene una cuenta de ahorro solo para la iglesia? Y esto será solo para la iglesia. Y lo que entre en esta cuenta será solo para la iglesia. A ese nivel de amor y pasión de David por Dios tenía. Él amaba a Dios. La Biblia dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios. No encuentro un hombre que amara tanto a Dios como David. Y David no solamente amaba a Dios, amaba la casa de Dios. Dios nunca le pidió, y Dios no envió a ningún profeta que le dijera a David, constrúyeme templo. No, David dijo, yo tengo el deseo de construirle casa a mi Dios. Hay un deseo en mi corazón y de construirle la mejor, la más grande casa de Dios. Y no era cualquier casa de Dios. Si usted lee la Biblia en 2 de Crónicas, esa casa de Dios estaba bañada más de oro que cualquier otra cosa. 2 grandes pilares enormes a la entrada de la iglesia, el lugar santísimo lleno de oro, esa arca llena de oro, era oro por doquier. Y David dijo, todo esto lo he guardado y lo he venido guardando porque quiero destinarlo y hacerle una casa a mi Dios. ¿Tienes ese deseo de que tu casa sea la casa de Dios? ¿De que tu familia sea la casa de Dios? Él no estaba construyendo, escuche bien, su imperio. Él no estaba construyendo sus sueños. Él no estaba preocupado por sus metas. Él estaba ocupado amando y sirviéndole a Dios. Y era rey. David era un hombre apasionado completamente por Dios y su casa. Y esto es la clave de todo. Escúchame. Donde hay padres que amen pasionalmente a Dios y a su casa, habrán hijos que amen del mismo modo, incluso más que sus padres. Repito otra vez esto. Donde hay padres que amen pasionalmente a Dios y a su casa, habrán hijos que amen del mismo modo, incluso más que sus padres. No esperes que tus hijos amen más a Dios de lo que tú puedas amarlo. Se supone que tú eres la base donde ellos van a construir su vida en el Señor. Se supone que tú eres el modelo, tú eres el ejemplo, tú eres la muestra de qué es amar a Dios. Tú eres el ejemplo. Ellos pasan más tiempo contigo que conmigo. Pero a ti deben de verte amar a Dios. A ti deben de escucharte. Esto será para la casa de Dios. Esto será para mi Señor. Esto lo entrego a mi Señor. De tus labios deben de salir para el oído de tus hijos. ¿O qué escuchan tus hijos? Hoy no voy a la iglesia porque estoy cansado. Pues en eso criarás a tus hijos y en eso se construirán tus hijos. ¿Qué escuchan nuestros hijos referente al Señor? Tus hijos saben que tú le entregas a Dios lo que hay que entregarle. David era un hombre apasionado. Si los padres no se vuelven a Dios de todo corazón, daremos a luz una generación que le dará la espalda completamente a Dios. Entonces, si eso sucede, hemos fracasado como padres, aunque ellos sean grandes profesionales. Hemos fracasado como padres, aunque sean exitosos, prósperos. El éxito de un padre no es que sus hijos tengan éxito. El éxito de un padre es que sus hijos conozcan y amen a Dios. Si no logro que mis hijos sean los prósperos del país, no me importa. Pero si logro que ellos amen y sirvan a Dios, podré irme en paz. Podré irme tranquilo. Si los padres hoy no se vuelven a Dios de todo corazón, daremos a luz una generación que le dará la espalda completamente a Dios. Unos padres, escuche bien padres por favor, unos padres que no se vuelven a Dios dan puerta abierta a la rebelión en sus hijos. Lidiarán y bregarán con hijos rebeldes y después no saben por qué son así. Pastor, ya no me hace caso. Cuando yo lo llamo, cuando yo la llamo, no obedece, hace lo que le da la gana, me cierra la puerta.
Evaluémonos cómo tú estás con Dios. ¿Él es lo mismo? Si Él es lo mismo, no espere otras cosas de tus hijos. Hoy tenemos padres. ¿Sabes cuál es el castigo para sus hijos? No vas a la iglesia. Te portaste mal, no vas para la iglesia. Te quedas aquí. ¿Tú crees que eso es castigo? Tú no sabes lo que estás dañando en tus hijos. ¿Estás impidiendo que tus hijos amen, sirvan a Dios? Cuando el deseo de Dios es que mi casa ame y sirva a Dios. ¿Ese es el castigo para nuestros hijos? ¿Tú crees que todo eso te impulsó Dios a hacerlo? Después bregamos con jóvenes que no quieren amar a Dios, que son indiferentes en las cosas de Dios, no quieren buscar a Dios. Y después, pastor, no sé qué pasa. No sabe qué pasa. No sé qué ocurre. Nosotros somos los responsables de qué entra a mi casa. Nosotros somos quien los permitimos. Todo lo que hacemos con Dios y no hacemos para Dios cae para nuestra casa entera y sobre nuestros hijos. Amén. ¿Bregas con hijos rebeldes? ¿Cómo estás tú con Dios? Ese es el problema. Si tú estás bien con Dios y estás obediente hacia Dios, tendrás la autoridad para echar fuera todo demonio de rebeldía. Pero si no te vuelves a Dios y aunque ores y eches fuera el demonio de rebeldía, no se va a ir. No se va a ir. Pastor, ¿y el nombre de Jesús? A los discípulos no le funcionó un día. Jesús le dijo: este demonio sale con ayuno y oración. El demonio de rebelión sale con un corazón sometido y humillado a Dios. Si no hay en casa un corazón sometido y humillado a Dios, la rebelión no se va a ir. Se quedará ahí. Si los padres no se vuelven a Dios, de todo corazón daremos a luz una generación que le dará la espalda completamente a Dios. Pues entonces habremos fracasado como padres. Capítulo 22 del mismo Primera de Crónicas. Verso 5, escucha esto. Otra vez, 22:5. Y dijo David: Salomón, mi hijo, es muchacho y tierna edad. Y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le preparé, ¿qué dice David? Yo le preparé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. ¿Saben lo que hizo David? David siguió el mandato de Dios. ¿Cuál, pastor? De comunicar a sus hijos de lo grande que es Dios. David comunicó a Salomón, aunque era un muchacho de tierna edad, joven, le dijo: mira, la obra de Dios es grande. Vamos a construir una casa, y la casa que tú le construirás a Dios será magnífica, excelente, y le dará gloria y honra a Dios ante todas las naciones, y tú la vas a hacer. Era un muchacho capaz de 12, 13 años. Pero él no esperó ser grande, su hijo, sino que aún de su tierna edad de muchacho comunicaba a Dios y lo que Salomón tenía que hacer para Dios. David tomó la responsabilidad de levantar un hijo que continúe con la obra de Dios. Y dice: yo le preparé lo necesario. Nosotros como padres somos los facilitadores para que nuestros hijos amen y sirvan a Dios. David dijo: aunque yo tuve el deseo de construirle casa a Dios, Dios no me lo permitió. Pero aunque no me le permitió, le prepararé terreno a mi hijo para que mi hijo lo haga.
Su padre David se convirtió en un facilitador para que cuando su hijo construyera la casa de Dios se le hiciera más fácil. ¿Qué tan facilitadores somos para que nuestros hijos amen y sirvan a Dios? ¿Sabes cómo tú los facilitas? Cuando los traes a escuela dominical, cuando permites que ellos sirvan, cuando los permites que ellos salgan a los evangelios Cambia, cuando permitas que ellos vienen a los ensayos, cuando permitas que vengan a los cultos de jóvenes. ¿Qué estamos haciendo? Facilitándole para que cuando Dios los llame, ellos no se resistan al llamado de Dios. ¿Qué tan facilitadores somos para nuestros hijos? ¿Le preparamos un terreno? ¿Tenemos preparativos? ¿Los preparas en casa? ¿Ya le compraste una Biblia? ¿Ya le estás enseñando a orar? ¿Le estás enseñando a adorar a Dios? ¿Le estás enseñando a servir a Dios? ¿Cómo le preparas el camino a tus hijos? Llevas a todos a tu cuarto o a la sala y todos de rodilla invocando el nombre de Dios. Mi hijo, hoy tienes evangelio Cambia, toma, esto es para el carro. Pero no dejes de servir a Dios. Esto es para el ensayo, mi hijo, hoy toma para que comas, pero no dejes de prepararte para servir a Dios. Tienes culto de jóvenes, mi hijo, toma, yo si quieres te voy a dejar, pero no dejes de servir a Dios. ¿Sabes lo que estoy haciendo? Prepararle, ser un facilitador para mi generación. Y no decirle, no puedo llevarte. Es que estoy muy ocupado. Tus hijos no van a venir solos, todavía son mantenidos. Y después, pastor, pero ¿por qué está mi hijo desanimado? Ya está indiferente. Ya no quiere subir a la parte de los jóvenes. No sé qué le pasa. No, es que, ¿qué le pasa a los padres? Eso es la pregunta. ¿Qué le pasa a los padres? Nos vamos a escudar que no hay dinero. ¿Y cuándo le enseñamos fe a nuestros hijos? Porque ellos se darán cuenta que sí habrá dinero para otras cosas. Se darán cuenta que sí hay dinero para irnos un fin de semana a la playa. Se darán cuenta que sí hay dinero para pegarnos unas vacaciones. Pero también se están dando cuenta que para Dios tú dices que no hay dinero. ¿Sabes lo que estás haciendo? Todo eso es un registro para ellos. Y ellos lo van registrando. Y esa es la enseñanza de ellos. Y así va creciendo. David dijo, yo le prepararé. Haré todo lo que esté a mi alcance para que él continúe amando y sirviendo a Dios. Mi mamá me daba dinero para ir a la iglesia. ¿A quién más le iba a pedir? Pero nunca escuché a mi mamá, no vas, mijo. No vas. El día que no había, ¿sabe lo que hizo mi madre? Nos agarró y le ganamos por primera vez a Jefferson Pérez a caminar. Y nosotros íbamos. Llegábamos con la suela gastada. Y de regreso también cogíamos las dos. Esa nos llevaba al pie de la casa, las dos piernas. E íbamos. Y así lo hizo varias veces. ¿Sabes lo que me enseñó? Que cuando se quiere servir a Dios, nunca hay excusa. Cuando se quiere amar y servir a Dios, nunca hay impedimento. Entonces, ¿cómo yo puedo decirle hoy a Dios, Señor, se me dañó el carro, no voy para la iglesia? Y Dios me va a decir, pues si tu mamá no tenía carro, no había para el pasaje y iba para la iglesia. Pecaría yo con eso. Porque se me entregó algo. Y yo no puedo ser menos que lo que se me entregó. David dijo, no, yo voy a prepararle. Voy a facilitarle a que mi hijo continúe con la gran obra que Dios le ha entregado. Tu hija puede continuar con la gran obra de Dios. Verso 6, seguimos. Llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó, no le dijo, mi hijo, cuando usted sienta, perdone que reitere con eso, es porque lo he escuchado varias veces. Mi hijo, cuando usted sienta de Dios hacerlo, lo hace, no.
¿Qué dijo David? Lo mandó. Así como cuando usted lo manda a botar la basura. Así como cuando usted lo levanta a las 5 de la mañana, te tiene que ir a la escuela y lo manda. Si el hombre tenga sueño o no tenga sueño. Así David lo mandó. Usted tendrá que construirle casa a Dios. Le hago la pregunta, ¿hoy mandamos a nuestros hijos a amar a Dios? ¿O le decimos, no, cuando usted sienta, mi hijo? Pregúntele en los días de examen, mi hijo, ¿usted quiere estudiar hoy? Usted lo manda a estudiar y está con una beta y está listo para jalarle la pastilla, para castigarle y hablarle fuerte. Ahí sí mandamos. Ahí no decimos, pastor, es que yo no lo quiero presionar. Usted presiona para que sea el mejor estudiante. ¿O no, padre? Usted presiona para que saque las mejores y excelentes calificaciones. Usted presiona para que vaya a la universidad. ¿Y por qué no presiona para que ame y sirva a Dios? ¿A qué Dios usted adora entonces? ¿Al Dios del árbol de la ciencia del bien y del mal? Ha sido un culto muy silencioso el término de esta serie. Pero ¿sabe lo que veo en el verso 6? No veo consejos de David, su padre, enseñándole cómo ser un exitoso rey. Yo no veo en ningún lado David enseñándole a Salomón cómo ser un gran rey, cómo ser un exitoso rey. Por ende, David no le iba a enseñar otra cosa a su hijo sino amar a Dios. No veo a David enseñándole cómo ser exitoso rey. Yo veo a David enseñándole cómo ser un gran siervo de Dios. Seamos sinceros. Ya vemos que nuestros hijos están en el último año de colegio y estamos afanados por meterlo en el cupo en la universidad. ¿Qué carrera vas a tomar? Tienes que estudiar, tienes que ir a la universidad, tienes que prepararte, tienes que ser un ingeniero, tienes que ser lo que no fueron tus padres. Es lo típico que escuchamos en la familia. Pero qué carente es que los padres le digan, tienes que servir a Dios. No te olvides de servir a Dios. Estamos más presionando a que no se olviden de estudiar que de servirle a Dios. Tienes que ser, y hacemos todo para que vayan a la universidad, sean buenos y los mejores estudiantes, y les enseñamos a ser profesionales. Les podemos enseñar a ser grandes emprendedores, les podremos enseñar a ser grandes empresarios, y claro que sí, pero ¿por qué no les enseñas a ser grandes siervos de Dios? Para el colegio, cuando los padres no pueden, le ponemos expreso. Pero para la iglesia, cuando no podemos, no le ponemos expreso tampoco. Padre, si usted se quiere perder, piérdase solo. Pero no pierda a sus hijos. Porque la sangre de sus hijos demandará de su vida. ¿Me entiende? ¿Por qué por Dios y para Dios hacemos cosas muy menos? Subestimamos y menospreciamos. Yo estoy pensando que mi hijo un día tendrá que liderar algún departamento en la iglesia. O Dios me provee para comprarle un carro o una moto. Pero que yo no sea obstáculo para que él sirva a Dios cuando Dios lo necesita. Yo podré estar en casa orando y capaz no tendré la facilidad para irlo a dejar. Pero Dios bendíceme para que él pueda tener su carro o su moto o algún medio y él pueda ir a servir a Dios. Yo debo de ser ese sacerdote que le enseñó a Samuel a oír a Dios. Usted debe de ser ese sacerdote que le enseña a su hijo a oír a Dios. Decirle, hijo, te van a llamar. Dios te va a llamar. Y cuando te llame, dile, heme aquí, Señor. No le digas, estoy ocupado. No le digas que después que termine la universidad. No le digas después que termine de trabajar. No le digas, dile, heme aquí, Señor. Tu siervo escucha. El
consejo de mi padre natural fue: estudia, prepárate, ten mujeres, haz todo en tu vida y al último deja para el Señor. Ese era el consejo típico de los padres. Tienes que estudiar, tienes que pasar la universidad, tienes que hacer esto, tienes que tener tu vida. Es que mi vida Dios no podría edificarla si primeramente Jesús no entraba a mi vida o a mi corazón. Hoy estamos más interesados en nuestro éxito, construyendo, perdone la expresión, construyendo nuestra torre de Babel, que construirle algo para Dios. Amén. David estaba más ocupado en la casa de Dios que en los asuntos como rey. Yo no veo a David preocupado por construir un gran palacio, una casa blanca, tener un gran despacho, una gran muralla que cerque toda Jerusalén. Yo no veo a David ocupado en ese asunto. Sé que salía a pelear, sé que salía a la guerra, pero yo veo a David ocupado en construirle casa a Dios. Padres, tengan fe de que si ustedes buscan el reino de Dios en primer lugar, Dios no hará que le falte nada. Aunque tú veas la cuenta en cero, confía en el Señor, que Dios te va a proveer, que Dios va a traer los recursos, que Dios te va a suplir, que Dios te va a bendecir. Los pecados de David, miren lo que seguimos leyendo, verso 7. Y dijo David: Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado, imagínate David, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Y aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Dios le dijo a David: tú no me vas a edificar. Yo sé que nació en ti el deseo, pero tú no lo vas a hacer. Pero ¿sabes lo que aprendo y lo que me enseña el Señor? Que los pecados de David no fueron un impedimento para enseñarle a su hijo a amar y servir a Dios. Su pasado no descalificó para ser un buen maestro para su hijo. Y padres que están aquí, yo sé que nos pudimos haber equivocado. Usted pudo haberse equivocado, usted pudo haber tomado malas decisiones, usted pudo haber pecado, usted pudo haber hecho muchas cosas malas, pero que su pasado no descalifique para ser un buen maestro para su hijo, para que su hijo ame y sirva a Dios. Ahora sí te digo, que sean lo que tú no fuiste cuando fuiste joven. No permites que te señalen, no permitas que te condenen cuando ellos saben lo que tú hiciste en el pasado. Dile a tus hijos: mírame lo que soy ahora, porque en mi pasado tú no estuviste para verme. Lo que ves de mí es lo que ves ahora, y lo que soy ahora es lo que Cristo ha hecho ahora. Y lo que soy ahora me da la autoridad para enseñarte lo que debe ser mañana. Que el pasado no te descalifique. No permita que Satanás llene tu mente de culpa o condenación. Tú ya no eres lo que fuiste. Tú eres hoy lo que Dios está haciendo en tu vida. Y lo que Dios está haciendo en tu vida hoy es suficiente para enseñarle a tus hijos a amar y servir a Dios. No, pastor, es que ¿quién soy yo? Yo fui esto, yo fui lo otro. Exactamente, fuiste, no eres. Exactamente, eso fuiste, pero ya no lo eres. No regreses a un pasado donde te va a llenar de culpa y condenación, donde te va a robar la autoridad para enseñar a tu hijo a amar y servir a Dios. Es verdad que eventualmente los hijos puedan conocer el pasado de uno, pero es honroso y glorioso que después de contarles nuestro pasado, ellos puedan ver quiénes somos ahora en Cristo Jesús. Lo que soy yo hoy, dile a tus hijos: lo que soy hoy yo, porque Cristo llegó a mi corazón.
Y si hay una gran diferencia entre lo que fui en el pasado y lo que soy hoy, es gracias a Jesús. Por eso te enseño a amar a Dios, a servirle a Dios, a honrar a Dios. Ese era el consejo de David. No estoy diciendo que nuestros hijos no serán profesionales, tienen que ser profesionales. No estoy diciendo que nuestros hijos no serán empresarios, tendrán que serlo. Pero que nada de esas cosas sea más importante que servir a Dios. Sea más importante que servir a Dios. Cuando tu prioridad es amar y servir a Dios, cuando tu prioridad es amar y servir a Dios, ninguna otra cosa interferirá en tu prioridad. O sea, tú dirás, a Dios no lo tocan, a mi familia no lo tocan. Puedo dejar otras cosas, pero mis prioridades no. Pero si tu prioridad no es amar a Dios, todas las cosas pueden interferir en ello. ¿Entiendes? Amén. Van a interferir. Si tu prioridad es amar y servir a Dios, sobre todo, nada interferirá. Todas las cosas se encajarán en su lugar. Pero cuando la prioridad no es esa, no puedo porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer lo otro, aquello, esto acá, y siempre hay una excusa, una respuesta que dar cuando no podemos amar y servir a Dios. Es que Dios entiende. ¿Cómo pides que Dios entiende algo que Él no escribió? ¿Cómo pedimos a Dios que entienda algo que entienda algo que Él no escribió? Que lo que Él escribió es que yo ame a Dios con toda mi fuerza, con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi alma. Algo menos Dios no me lo va a pedir. No esperes que Dios te pida algo menos que lo que ya escribió. Si va al Antiguo Testamento, Dios le decía, hijo mío, dame tu corazón. Y cuando Dios ve ídolos, Dios siempre pide sacrificar los ídolos. Cuando Dios ve que algo interfiere en tu amor y servicio a Dios, Dios siempre va a pedir que lo sacrifiquemos. Eso está escrito. Amén. Yo estoy retomando mis estudios. Y esto lo digo para testimonio. Busqué las carreras. Buscaba principalmente carreras en línea y todas me salían en la noche. Preguntaba y en la mañana no hay, en la tarde no hay. No, y así me estuve por meses, busca. Y llegué a una universidad que ni siquiera es de aquí. Es en Quito, si no me equivoco. Y le dije, necesito estudiar, pero yo en las noches estoy muy ocupado y no puedo. ¿Será que hay alguna posibilidad de que esas clases queden grabadas a yo poderlas estudiar el día siguiente? No hay ningún problema. Si usted está ocupado, esas clases quedan grabadas en la plataforma, usted las puede seguir con tal que usted cumpla con su responsabilidad en la universidad, pero eso va a quedar grabado. Dije, mi esposa, gracias a Dios conseguí algo que no me va a sacar de mis cultos, no me va a sacar de la iglesia, no me va a sacar de amar y servir a Dios, porque cuando la prioridad es eso, todo lo demás encaja en su lugar. Encaja en su lugar. Pero si tu prioridad no es esa, créame, amar a Dios va a empezar a ser sacudido. Amén. Si buscamos su reino en primer lugar, joven que me escucha aquí, si buscar el reino es tu prioridad, Dios tendrá una carrera para ti que no interfiera en su amor y servicio a Dios. Gracias por los amenes, jóvenes. Pero cuando la prioridad no es esa, joven, créeme que tu prioridad será tus estudios y Dios quedará para otro plano. A su nombre.
Estuve estudiando hace el año pasado y tuve que dejar la carrera porque por unos asuntos que Dios me pidió que hiciera. Y no tengo problema. No tengo problema a estas alturas de la vida. Pastor, y su éxito, mi éxito está en amar y servir a Dios. Y todo lo que Dios me quiera dar, que me lo dé en el tiempo que Él tiene para mí. Pero afanarme. Hoy veía a ese hombre en esa tumba y le dije, ahí no veo los títulos, no veo nada. No veo ni $1, ni un centavo. Porque como vinimos nos vamos desnudos. Sin nada. Y veo el cumplimiento de la palabra de Jesús. ¿De qué nos sirvió ganarnos el mundo si perdemos el alma? Yo no quiero perder mi alma. Por eso no estoy afanado en ganarme el mundo en el sentido de mis éxitos, mis proyectos. Me ganaré el mundo salvándolo. Me ganaré el mundo predicándolo. David le mostró el camino al Señor, del camino del Señor. Mira el verso 11. Ahora pues, hijo mío, ¿dónde están los papás aquí? Los papás lindos y bellos. ¿No están o sí están? ¿Dónde están los hijos? Arriba. Sí, están arriba. Verso 11. Ahora pues, hijo mío, las palabras de David para su hijo. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado. ¿Qué padre no desea que sus hijos prosperen? Usted desea que sus hijos tengan éxito, no. Yo deseo que mis hijos, deseo que sus hijos prosperen, sean más ricos y más prósperos que nosotros. Jehová esté contigo y sea prosperado, y edifiques casa, Jehová tu Dios, como Él ha dicho de ti. Verso 12. Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes, para que cuando seas profesional, para que cuando seas empresario, cuando seas el próximo presidente, cuando seas el próximo alcalde, guardes la ley de Jehová tu Dios. La prioridad de David para su hijo no era ser rey. La prioridad de David para su hijo era que guarde su palabra, porque cuando guarde su palabra no tendrá problema el día que sea rey. La prioridad de él era, hijo, no es que seas rey, no es que te veas lindo en el trono, no es que te veas lindo en el palacio. La prioridad de David era, hijo, guarda la ley, guarda la palabra. Vas a estudiar, guarda la palabra. Vas a la universidad, guarda la palabra. Vas a emprender, guarda la palabra. Para que cuando seas rey, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces, ahora sí. Entonces, cuando hagas esto, entonces cuando guardes la palabra, serás prosperado. Si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó Moisés para Israel, esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Vamos a tener hijos prósperos, pero enseñémosles a nuestros hijos el camino del Señor. Si nuestros hijos son más profesionales o más empresarios que siervos de Dios, hemos perdido el tiempo, padres. No cumplimos entonces el propósito como padres de instruirlos en el camino del Señor. Siéntate con tu hijo y háblale del camino del Señor. Enséñale a tu hijo lo que no puede hacer. No porque la Biblia directamente lo prohíba, sino porque no es de edificación para su vida. Enséñale la libertad que tu hijo tiene para irse al infierno como para ir al cielo. Enséñale a tus hijos que todo lo que hace en su juventud y en su adolescencia afectará el día que sea padre y esposo. Enséñale a tu hijo que si no logra vencer pecados en su adolescencia y en su juventud, los pecados le perseguirán el día que se case, el día que sea esposo y el día que sea padre. Enséñale a tus hijos que la paga del pecado es muerte y que por eso necesitamos el regalo de la dádiva de Dios, que es la vida en Cristo Jesús.
Enséñale a tu hijo que Dios es sobre todo y sobre todas las cosas. Enséñale a tu hijo que no habrá hombre o mujer que llene su corazón cuando llegue al matrimonio. Enséñale a tus hijos que no esperen ser felices encontrando el hombre o la mujer de sus sueños. Enséñale a tus hijos que sus hijos no llenarán su corazón. Enséñale a tus hijos que el dinero debe ser su siervo. Enséñale a tus hijos que de Dios es toda gloria y toda honra. Como padres, no solo estamos llamados a llevar a nuestros hijos a tener éxito. Yo deseo que mis hijos tengan éxitos. ¿Qué padre no desea que sus hijos tengan éxito? Yo deseo que sean mejores que lo que yo fui. No solamente estamos para llevarlo a nuestros hijos que tengan éxitos, sino también llevarlos por el camino del Señor. 28:2, capítulo 28:2, Primera de Crónicas. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos, pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposará el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Él tenía todo, pero David se convirtió en un facilitador para que su generación le sirva a Dios. Preparemos todo para nuestros hijos, Padre. Yo sé, yo no estoy muy empapado del asunto, pero padres, interésese en que sus hijos puedan tener un buen vestido de danza. Interésese de que sus hijos puedan tener una camiseta del Evangelio Cambia. Interésese en que sus hijos puedan aprender piano, guitarra. Interésese en que sus hijos puedan aprender a cantar. Facilítele para que sus hijos sean siervos de Dios, para que cuando Dios los llame, ya saben tocar, ya saben cantar, ya saben. ¿Y usted qué hizo? Preparó a sus hijos para servir a Dios. Va a estudiar leyes, prepárelo para que sea un abogado en la casa de Dios. Prepárelo para que sea un buen doctor en la casa de Dios. Prepárelo para que sea un buen ingeniero civil en la casa de Dios. Que todo lo que ellos estudien, que todo lo que logren sea para el servicio a Dios. Vas a ser empresario, te voy a preparar para que financies la extensión del reino. Te voy a educar para que sepas que las riquezas vendrán para servir a Dios. Todo lo que nuestros hijos puedan hacer debe ser dirigido al servicio a Dios. David dijo: yo le preparé todo, no le hace falta nada para que sirva a Dios. Padre, esfuércese entonces. Si usted sabe que si su hijo mañana tendrá que trabajar y los trabajos son exigentes, le pedirá que trabaje domingo a domingo, sea inteligente, emprenda y entregue un negocio a su hijo. Avíspese para que tu hijo no tenga excusas. Es que no puedo ir porque el trabajo. No, emprenda usted, créale a Dios, monte un negocio y entrégueselo a su hijo. Hijo, aquí tienes, para que te facilite la vida, para que le sirvas a Dios. Es lo que voy a hacer con mis hijos. Por eso le pido a Dios: Señor, dame la oportunidad de montar un negocio. Cuando mis hijos crezcan, hijo, no hay que buscar. Aquí tiene un negocio, aquí tiene un trabajo. Trabaje, pero no deje de servir a Dios. No deje de ir a la casa de Dios. No deje de amar. No deje de predicar el Evangelio. Le entrego. David fue ese facilitador. Toma, hijo, yo ya reuní oro, plata, hierro, hay todo, solo para que tú la montes. Solo para que la montes. Padre, si usted está joven, piense en el futuro de sus hijos. Atrévase a creer, conquiste un negocio, conquiste esos proyectos, trabaje para sus hijos, para que cuando crezcan no tengan excusa. Yo le creo a Dios, que Dios me permita tener unas tierras
cultivar y sembrar. No sé hacerlo, pero la voy a hacer. Esto es lo lindo de la fe, que tú no sabes, pero la crees. ¿Para qué? Para que mis hijos tengan. Yo me iré un día, pero ellos quedarán. Yo puedo decir, mi papá me dejó todo para que yo siga amando y sirviendo a Dios. Que Dios me provea de tierra, que Dios me provea de algo. Y yo descansar. Hijos, no hay que preocuparse, vayan. Trabajen. Eso es suyo, eso es lo de acá, eso es para usted. Pero no dejen de amar a Dios, no dejen de servirle a Dios. Que sean los empresarios del país, ¿por qué no soñar con eso? Que sean los ricos del país, ¿por qué no creer en eso, mis queridos hijos, querida iglesia? ¿Por qué no creer que tu negocio va a triunfar y los herederos serán los tuyos? Sueñen grande. Esos chamaquitos tienen un gran potencial. Hay grandeza dentro de ellos, pero no los limite. No los limite. Le decía a mi hijo, al más grande, le decía, hijo, ¿quiere plata? Vamos a trabajar. Mamá me decía, bueno, ponte a vender Biblias. Anda, dile a la escuela, ¿tiene Biblia? Yo le vendo y empiece. Porque, miren, todos los años que pasamos en el colegio nos roban. Porque no nos enseñan finanzas. No nos enseñan cómo administrar. No nos enseñan cómo emprender. Solo nos enseñan a sumar, a restar, a leer, al álgebra. Hasta el día de hoy, esa cosa, tantos números que me meten en la cabeza. Es un sistema que se lucra. Cuando lo que realmente necesitamos en la vida no nos lo enseñan. Entonces, ¿qué nos enseñan? ¿Cómo nos atrapan y nos encarcelan? Si tú no estudias, no podrás ser grande. Si tú no tienes el cartón, no podrás tener éxito. Mentira. Yo creo en el conocimiento. Yo creo que hay que instruirnos y alimentar nuestra mente del conocimiento. Pero cuando amamos y servimos a Dios, eso no es un impedimento. Eso no es impedimento, caramba. ¿Acaso Dios no puede hacer de tu hijo grande, próspero? Hacerlo grande sobre esta tierra. Tengo hijos aquí que ni siquiera han pasado por la universidad y están más prósperos. Dios los ha bendecido. ¿Y qué han hecho? Creerle a Dios, actuar, creerle a Dios, actuar. Se han equivocado, han perdido plata, pero ahí están, creyendo a Dios, creyendo por más, porque se abra más y montar otro. Dios los bendice. No cree el cuento de que si usted no estudia no prosperará. Usted prosperará, padre. Si usted no terminó la universidad, usted puede prosperar. Te puede prosperar, ser grande. Jacob no fue a ninguna universidad, el hombre fue rico, más próspero que nosotros, y somos estudiados, profesionales, con cartones, con títulos, y Abraham era más rico que uno. Pastor, no estudia en la universidad, estudie, pero no se limite. No crea el cuento que le dice, es que si tú no estudias, este título te abre puertas. Ese título es más grande que la gracia de Dios. Esa profesión es más grande que la gracia de Dios. De ninguna manera. De ninguna manera. La gracia de Dios abrirá puertas, porque puedes tener títulos y puertas cerradas, pero la gracia te va a abrir puertas. Su bendición te va a prosperar, te va a fructificar. Amén. Y termino, verso 6 del mismo capítulo. Sí, del mismo capítulo, ya termino. Y me ha dicho Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre. Y mira la condición, si él se esforzare. O sea, Dios te promete maravillas, pero si te esforzares. Amén. Dios promete bendecirte, pero esfuérzate. Dios te ha dado una palabra, vas a emprender, esfuérzate trabajando.
si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos, mis decretos, como en este día, ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oído de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Dios quiere prosperarte, Padre, para que dejes herencia a tus hijos. No le dejes de herencia pobreza, no le dejes de herencia escasez. Ese no es el deseo de Dios. No le dejes de herencia deudas, dale herencia. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce. ¿Sabe por qué le dice reconoce? Porque a él no le faltaba nada. A Salomón no le faltaba nada, a David no le faltaba nada, pero le dice reconoce al Dios de tu papá. Eso me encanta. Al Dios de tu papá. Reconoce lo que Dios ha sido para conmigo. Reconoce, es que Padre, enseñemos a nuestros hijos. Ellos no comen plato y no tienen un plato de comida en la mesa así de gratis. Ellos deben de reconocer que si están comiendo es por el Dios de sus padres, que si están estudiando es por el Dios de sus padres, que si tienen lo que tienen es por el Dios de sus padres, porque sus padres le aman, le sirven, le han creído, le obedecen. Salomón no le faltaba nada, no tenía que pedir nada, no tenía necesidad de nada, pero David le dijo: reconoce lo que Dios ha sido para conmigo. Reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Este servicio, escucha bien, y esto es muy alto, el servicio no era nada interesado. No crea que servir a Dios y los que sirven a Dios porque tienen tiempo para hacerlo. No crea que los que sirven a Dios es porque ellos tienen necesidad. No. Dígaselo a Salomón, que estaba ocupado gobernando toda una nación. Él no servía por necesidad, tenía todo suplido. Él servía por honra, por reconocer quién era Dios en su vida. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo. Dile que tuyo, a veces te desanimas, pero hay que servirle con ánimo. Dile que tuyo, pélame los dientes, sonríe, sírvele a Dios con ánimo. Si vas a hacerlo, hazlo con ánimo. Si vas a agarrar la cámara, con ánimo. Si vas a predicar, con ánimo. Si vas a abrir casa luz, con ánimo. Con ánimo. Usted ve al pastor desanimado predicando. No, a veces desanimados son ustedes. Con ánimo, exigido, impuesto, con ánimo voluntario. Voluntario. Dile que tuyo, ¿cómo está tu voluntad para servir a Dios? Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, le dice a su hijo, si tú le buscares, mira, David le está diciendo a su hijo, tú no le vas a engañar. Dios sabe lo que hay en tu corazón y Dios sabe tus intentos en tu mente. Pero si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te dejará para siempre. Mira, pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. ¿Qué consejo de un papá? Padre, ¿dónde están estos consejos para nuestros hijos? ¿Qué dirección de un padre? Esos consejos deberíamos de darle, de sentarnos con nuestros hijos. Hijo, tú tienes un gran propósito. Dios tiene algo grande contigo. Yo como padre haré todo lo posible y lo facilitaré todo para que tú le sirvas a Dios. Pero honra a Dios. Padre, si en tu casa todo está siendo suplido, dile a tu hijo, reconoce al Dios de tu papá. Honra al Dios que yo le sirvo. Dale gracias al Dios que yo le sirvo. Por eso yo no entiendo y no concibo como padres que tienen a sus hijos, perdonen la palabra, que no les falta nada, que comen todo, están estudiando y le dicen, mi hijo, cuando usted siente ir a la iglesia viene. No, ellos tienen que reconocer al Dios de sus padres. Y dice David, y tienes que servirle al Dios de tu
papá. ¿Qué instrucciones y consejos estamos dando a esta próxima generación? ¿Ya impuso su mano sobre la cabeza de sus hijos? ¿Ha orado por ellos? ¿Le has declarado palabra de Dios? ¿Eres el sacerdote y el profeta para tu casa? ¿Qué es para ti más importante? ¿Más importante es que tus hijos sean profesionales y empresarios que siervos de Dios? ¿Sabes? Yo no he visto nunca que Dios haya buscado un empresario. Nunca he visto que Dios haya buscado un profesional. Pero siempre he visto que Dios ha buscado siervos. Siervos. Hombres que le digan: Señor, heme aquí. Dios llamó a Samuelito a los 12 años porque un hombre le enseñó a oír a Dios y a responderle. Dile que a lo tuyo: a mí podrás dejarme en visto, pero a Dios no lo hagas. A Dios respóndele. Y si Él te llama, dile: heme aquí, que tu siervo oye. ¿Qué es para ti más importante? Que sean profesionales, que sean empresarios, que tengan éxito y no que le sirvan a Dios. Te aseguro que si le mostramos el camino del Señor a nuestros hijos, no solo tendremos siervos de Dios, sino que tendremos buenos profesionales, buenos empresarios, pero llenos del temor de Dios. Así que, mis hijos, iglesia, enseñemos a esta generación el camino del Señor. Muéstraselos. Dile: por aquí es, por allá no, por allá no. Vas a tener que bregar. Que capaz a tu hijo le guste algún filisteo o alguna filistea. Capaz le guste esas réplicas de Bad Bunny. Tendrás que enfrentar con eso porque están en el mundo. Pero muéstrale el camino del Señor. Dile: vas a sufrir, vas a llorar, te puedes perder. Deja eso quieto. Se supone que tú le ganas a tus hijos por la sabiduría que has adquirido a través de los años. Enseña con sabiduría, corrige con sabiduría. Muéstrales el camino de Dios con sabiduría. Amén. Póngase de pie.